Esto es algo que quería decir hace tiempo y probablemente genere algo de polémica o arena, pero ¿qué importa? La explotación de una serie por parte de la comunidad. Existen muchas series, caricaturas, animes que se vuelven virales en poco tiempo, por algún motivo, y con aquella virabilidad llega algo común. La sobreexplotación, el abuso y la repetición de un tema o actividad hasta más no poderse. De hecho, más allá de eso. Bueno, intentaré hacer un análisis de esto. Intentaré explicar mejor aquella palabra, qué acciones la componen, además de dar algunas pautas y conclusiones. La palabra explotación engloba muchas acciones, como por ejemplo la invasión de teorías, comprensión o redacción o extracción de mensajes, que a veces llegan a sacar moralejas o mensajes donde no lo hay, o incluso afirmar cosas que al autor nunca se le hubiera pasado por la cabeza. Por ejemplo, este es el caso del anime One Punch Man. Supongo que todos conocen. Había gente que hacía lo que acabo de decir, ahondar en donde no hay nada. Con aquello se popularizó la oración de lo está sobrepensando. O sea, ya sabemos quién fue quien lo popularizó. Lo que yo quiero decir es que sobrepensar las cosas es parte del conjunto de acciones que acabo de mencionar anteriormente. Extracción de mensajes que no en lugares donde no hay moralejas, etc. Y esta palabrita de sobrepensar es lo que resume todo lo que anteriormente dije. Rebuscar sería de hecho la palabra ideal, pero en sí le quiero decir sobrepensar. Postdata, ya usaba esa palabra antes de que se popularice. Así que no juegan con que imito, plagio, sigo a cierto sujeto al cuyo canal ni siquiera estoy suscrito. Ahondaré un poco más en este tema. One Punch Man es un anime simple, podría resumirse en lo siguiente. Un héroe que se garcha al malo, pasándose por los huevos algunos argumentos clásicos, en un contexto simple pero distinto para evitar la monotonía. Listo, ese es todo el chiste. Nada de que el anime contiene temas filosóficos. Aún así había gente que no lo entendía. Los que no entienden la sencillez de este anime, que decían cosas como, es muy predecible, ¿dónde carajo está mi típico cliché del bueno buenoso que vence al malo maloso? Lo cual también es predecible. Ahí comenzó el problema. Algunas personas, para hacerles entender esto, intentaban explicar aquello que yo dije, este chiste, pero no sabían muy bien cómo. Y al final terminaban explanándose, lo cual más tarde dio rienda suelta a sobrepensar. O sea, un ejemplo para quedar más claro. No voy a negar que a veces hay material para ahondar en esta serie. Un poco, por ejemplo, la batalla contra Boros, donde puede decirse que al final Saitama en sí perdió porque no obtuvo la pelea que él quería. Punto, nada más. Esto no es sobrepensar. Esto sí es sobrepensar. Y esto es explanarse. Explicar algo sencillo de forma compleja, sobrepensar, inferir información inexistente. Cuando las cosas son complejas es muy fácil que la gente comience a sobrepensar. En resumen, con este ejemplo, el sobrepensamiento es parte de la explotación. A ver, aquí un ejemplo para que lo capte mejor. Imaginen que el material es una mina. Pensar y analizar es explotar aquella mina. Cuando se acaban los recursos, o sea, el material, en este caso digamos las teorías, se comienza a usar dinamita, lo cual sería el equivalente a sobrepensar, para sacar materiales pero de mucha menor calidad. Como el caso de Undertale, el abuso y la repetición de un tema o actividad hasta más no poderse. De hecho, más allá de eso. Como crear líneas paralelas de la historia original. Así nació Temitale, Matatail, Metatail, Retail, Undertale, Gasterfail, lo que sea Tail. Se repitió y se repitió hasta llegar a niveles estúpidos y sin sentido. Con el fan de Dragon Ball pasó algo similar. Con el abuso y repetición de un tema. ¿Qué pasaría si... O sea, era interesante estos videos al inicio. Ver los cambios que hubieran ocurrido en la franquicia si hubiera ocurrido pequeñas acciones con una gran probabilidad de que se hubieran dado. Que si Piccolo no contaba sobre las esferas del dragón, que si Krillin mataba a Vegeta, que si decían darle la inmortalidad a Vegeta y otros. Pero pasó lo mismo. Comenzó a repetirse demasiado. Y ahora se usaban acciones enormes y con un alto margen de improbabilidad. Como el que Goku haya sido entrenado desde pequeño por Bills. Por suerte la gente se dio cuenta de lo sobreexplotado del tema y cansado del tema. Y no se volvió más que un simple chiste. De humor estúpido. Estúpidamente divertido. Diría que la moda de hoy serían los continuos versus estúpidamente divertidos e hilarantes. Pero eso es mucho más pasable porque al menos la gente no se lo toma en serio. Vayamos con el último ejemplo que necesito para completar las acciones de la sobreexplotación. Y el último grito, Villanius o Villanos.
Primero, una opinión breve. Serie mexicana, compuesta principalmente de 5 cortos, con un humor divertido y loco que recuerda a los clásicos, personajes sencillos y carismáticos, viviendo una que otra desventura. El material completo no pasa de los 7 minutos, y eso ha sido suficiente para generar mucho, pero mucho contenido, de lo que antes ya habíamos hablado, repetición, etcétera, teorías. Además de ser endiosada y comparada forzadísimamente con otras series, fanarts, incluso llegando a ser, incluso haciendo comparaciones y preguntas que no tienen ni la más mínima lógica. ¿Por qué se debe esto? ¿Por su calidad? Bueno, tiene una buena calidad, pero hay otras series con mejor calidad. Por su animación, está bien para sus estándares, incluso parece una obra maestra comparado con con otras animaciones mexicanas. Pero bueno, a nivel internacional es me. Entonces, ¿qué hizo que fuera tan popular? Muy fácil, el simple hecho de ser mexicano, y eso hizo que se gane una gran parte de su popularidad. Además de que últimamente Cartoon Network lanza muchos reboots de caca, y esto es algo bueno, y esto es de lo poco bueno que está saliendo últimamente. Quiero aclarar algo, todas estas acciones vistas, hechas a un nivel o una repetición estable, con sentido, sin recurrir a una repetitiva monotonía, yo le llamo explotación, lo cual está bien y es enriquecedor. Pero cuando el pensar es sobrepensar, el hacer un nuevo material es repetir lo anterior, y cuando los temas comienzan a volverse ridículos, llegamos a lo que sería sobreexplotación, lo cual ya no es sano. La explotación de una serie debe ser relativo al mérito que genera la serie. Por ejemplo, algo que quiero decir. Es por eso que yo no considero que Gorillaz está siendo sobreexplotado. Hasta donde vi, sus teorías no suelen pasar de lo ridículo, la gran mayoría. Sus tributos son entretenidos, sus memes no abundan, los shippings se mantienen en chistes y no te lo restringan en la cara. Hicieron muchísimo y recibieron muchísimo, a diferencia de otros que apenas hicieron algo y recibieron muchísimo. Bendy porque se ve bonito, Five Nights at Freddy's por ser un click and point que se sintió fresco en su momento. Villanueva por ser mexicano. Como dije antes, la explotación de una serie debe ser relativo al mérito que genera, y Gorillaz tiene mucho mérito y mucho para explotar. En cambio, una que tiene algo pero que no es mucho, termina siendo sobreexplotado al toque, y en el peor de los casos será endiosado o sobrevalorado, agregándole méritos inexistentes para explotar. Por cierto, sobrevaloración no es lo mismo que sobreexplotación. Lo primero tiene que ver con datos, teorías, datos y contenido, mientras sobrevaloración tiene que ver ya más con las opiniones. Bueno, eso es algo que tenía que decir. En conclusión, sobreexplotar no es lo mismo que sobrevalorar. Se pueden relacionar entre sí, sí, pero hay que diferenciarlos. También la sobreexplotación se compone de estas acciones y se da cuando ocurre esto. Bueno, y eso era todo lo que quería decir. Nada más, supongo.